Ok. Bueno, solo usted está, Valeria. Vamos a ver si se conectan, porque también lo puse en plataforma. Bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con el derecho aduanero. Voy a compartirles aquí a ver que si se van conectando los demás. Bien, para esta clase de derecho aduanero vamos a ocupar, bueno, hay unos libros que están en la biblioteca virtual de la universidad. Les voy a compartir ya cuando vamos a reformarle el grupo de WhatsApp y por ahí les voy a compartir un enlace. Y si no, también está en la descripción de la materia, ahí en plataforma, hay un espacio donde dice descripción. Sí, dice descripción de la clase. Entonces ahí al final de todo eso, están la bibliografía. Entre ahí ustedes pueden encontrar los enlaces para entrar a unos libros que están acá en la plataforma, en la biblioteca virtual de la universidad, que vamos a estar utilizando para las tareas, para la investigación, pero sobre todo vamos a utilizar la ley de aduana, vamos a utilizar el Cauca y el Recauca, van a ser el material de apoyo para las tareas que ustedes realicen. Esta clase, esta asignatura tiene bastante contenido, es bien amplio, esta sigue amplia, y entonces vamos a irlo desarrollando con investigaciones y con tareas cortas, de modo que podamos ir avanzando. Vamos a hacer trabajos que van a desarrollar ustedes, como en la clase es virtual, 100% virtual, en esta sí no vamos a reunirnos presencial, los exámenes también van a ser virtuales, las tareas también virtuales, pero necesitamos desarrollar la materia completa. Entonces, las tareas van a estar asignadas de dos formas. Va a tener una parte que va a ser de investigación o de resolver algunos casos concretos que tienen relación con aduana, de estudiar alguna ley, pero ustedes también van a hacer exposiciones. Pero como vamos a hacer exposiciones, si es cortito el tiempo, van a decir ustedes que nos reunimos, pues es posible hacerlas. ¿Cómo las van a hacer cuando sean trabajos o tareas de expositiva? Ustedes van a investigar el tema en plataforma, suben el contenido de su investigación o de la tarea, y si es que la defensa de esa tarea es una exposición, ustedes van a tener que grabar un video
corto donde hagan la explicación de esa tarea, como si lo estuvieran exponiendo acá en el salón de clase. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Es posible que lo hagan con el celular. Creo que con el celular queda menos pesada. Si lo pueden hacer también por Zoom y se reúnen, así como lo estamos haciendo hoy nosotros, si va a ser un trabajo o una exposición grupal, pueden hacer ustedes su propia reunión en Zoom, la graban y luego deben de compartir el video. No sé qué tanto están con la tecnología, a mí me cuesta todavía un montón, pero es posible subir el video. No sé si ustedes manejan un YouTube personal donde puedan subir el video y luego mandar el enlace, o existe la posibilidad, según el tiempo del video, que también lo carguen directamente en la plataforma. Entonces así van a hacer cuando la tarea diga que es de una exposición, ustedes se van a grabar y van a enviar su video a través de la plataforma. En su efecto, si no fuera posible, pues lo pueden enviar también al correo institucional, que ahí se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp de la clase para que ustedes lo tengan. Pero así vamos a ir trabajando de modo que logremos cumplir con el contenido de la asignatura. La asignatura también está distribuida en 6 unidades. Hay unidades que vamos a tomarlas con un poco de práctica, como los recursos, por ejemplo, administrativos en aduana. Vamos a conocer cuál es la función, qué es aduana, cuál es su función, cuáles son los procedimientos administrativos con aduana. Vamos a ver cuáles son las sanciones que se pueden aplicar según la ley de aduanas y los recursos que caben sobre esas sanciones administrativas en materia aduanera. Vamos a poder establecer también, entonces, cuál es la función del órgano rector acá en Nicaragua. Valeria, ¿usted quería decir algo? Profe, sí, ¿y el examen cómo sería? El examen va a ser en plataforma. Los dos exámenes son virtuales. Al menos hasta ahora esa es la orientación. Con la otra clase la podemos hacer. Respecto al examen final, es que ustedes van a hacer la defensa presencial. Ya nos vamos a poner de acuerdo con la hora de hacerlo para el examen final, pero de metodología de la investigación. En aduanero es 100% virtual, los exámenes van a ser virtuales también. Yo espero que no haya nadie para hacer reprogramación, y desde ya se lo digo para que tomen responsabilidad en aplicar su examen el día y la hora que corresponda, porque los exámenes de reprogramación, de reparación, son presenciales, independientemente de que la clase la hayan tomado 100% virtual. Y además el examen de reprogramación, de reparación, son escritos y presenciales, de modo de que tomen bien su tiempo para realizar el examen el día y la hora que corresponda. En el grupo de WhatsApp también les voy a mandar el calendario para que ustedes estén sabidos de cuándo es que nos corresponde. Las clases virtuales están, pero lo voy a consultar con la profesora Mayra si se mantiene la metodología del cuatrimestre pasado, pero las clases virtuales estaban para desarrollarse sus exámenes
en la sesión número 6, pero voy a ver, porque ustedes también les chocarían más clases si se hacen las 2 clases virtuales el mismo día más la clase presencial que tienen. Entonces serían 3 exámenes en un mismo día. Pero voy a preguntarlo y luego yo les digo exactamente cuáles son las fechas de exámenes. Pero van a ser en plataforma, a menos, les repito nuevamente, que sea examen de reprogramación, de reparación. Van a ser presenciales y escritos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, entonces, este video va a estar ahí en plataforma para los que se fueron conectando después y puedan buscar más la información sobre cómo van a hacer las tareas y que no hayan oído esa parte. Entonces, les voy a compartir la presentación para que vayamos avanzando sobre nuestra clase. El día de hoy he programado un contenido bastante corto, bastante sencillo. Después de las vacaciones, pues no queremos estar tanto tiempo y los que van viajando también. Yo les voy a pedir de que hablen con los demás, con los que faltan, para que nos pongamos de acuerdo en que vamos a hacer las clases como lo estamos haciendo hoy, de no esperar hasta las 3 de la tarde, sino hacerlo antes, si es que a nadie le choca otra materia. Ya, si tienen clase presencial, entonces pues no va a ser posible, pero por favor convérsenlo y voy a procurar crear el grupo de WhatsApp, actualizarlo para que nos pongamos de acuerdo ahí también, para contestar las dudas sobre eso. Bien, entonces el derecho aduanero, vamos a desarrollar la primera unidad el día de hoy. Está titulada Origen del derecho aduanero. Los objetivos específicos de esta unidad es reconocer los conceptos doctrinales del derecho aduanero y distinguiendo la naturaleza jurídica de este, y también describir cuáles son los aspectos más importantes sobre la autonomía y los principios del derecho aduanero. Como les dije, el día de hoy también ha sido preparado un contenido en esta unidad que es corta. Vamos a ver 4 puntos: el concepto de lo que es el derecho aduanero, su naturaleza jurídica, la autonomía y los principios del derecho aduanero. El origen, ¿cómo surge el derecho aduanero? Este no es un derecho nuevo, no se está empezando a hablar ahora mismo de las aduanas. Existieron en los pueblos de la antigüedad, según la importancia del comercio en cada ciudad. De hecho, que el derecho de aduana surge desde la historia de la civilización, de poder controlar las fronteras que ahora les llamamos, ¿verdad? A las entradas y a la salida de un territorio. Y el derecho aduanero inicia con el propósito de poder controlar las mercancías que salían de un puerto y se iban para otro. Sí, estaba dedicado a la finalidad de controlar lo que hoy llamamos nosotros puertos de aduana, pero estaba en ese perfil o con la finalidad de que fueran las mercancías, de modo de la ciudad que tenía el control de esos puertos de aduana poder captar unos fondos. La actualidad sigue manteniéndose ese propósito, ¿no? De poder controlar las entradas y las salidas de las mercancías, pero ahora no solo de las mercancías, sino de el tránsito de las personas, de los vehículos también que pasan por ahí y otros objetos materiales que no son precisamente con el fin del comercio, sino para uso. Por ejemplo, se controla también, y lo ve el derecho aduanero,
de la entrada y salida de vehículos que no son con fin comercial, ¿verdad? Sino con un fin de tránsito de la persona, ¿no? Del conductor que va aquí. Pero no solo ve a la persona como tal, sino el vehículo también que va a entrar a una determinada ciudad o un determinado país. En este caso, en la antigüedad se miraba como el control en las ciudades, de modo de que nosotros podemos asociar a nuestra realidad actual de que habían fronteras, por decirlo así, entre la entrada de la ciudad de Managua como municipio hacia la entrada de Tipitapa o de Ciudad Sandino, ¿verdad? Eran por ciudades y cada una de las ciudades tenía el propósito o la finalidad de captar recursos económicos por ese movimiento de las mercancías, ¿verdad? Los árabes impulsaron este derecho de aduana, dándole un carácter de contribución general a todos los productos que se atravesaban por sus fronteras. Más adelante se establecieron otros tributos que también tenían carácter aduanero, y entonces era lo que se pagaba o se conocía en el tiempo romano de los diezmos de aduana, de puerto seco y de puerto mojado. En la actualidad seguimos controlando de esa misma forma las fronteras o las aduanas. Nosotros tenemos entradas marítimas y terrestres y aéreas que están siendo controladas en ese tráfico humano y también de mercancía que ya van atravesando la frontera, ¿verdad? En el tiempo de romano, las aduanas ya existían y se hacían desde la primera monarquía para estar captando esos tributos que eran atribuibles o eran captaciones de fondos o tributos que iban destinados al fondo del rey, ¿verdad? Para que subiera, obviamente, pues, el capital o la riqueza de la monarquía, ¿no? Entonces, así se fue, se originó lo que es el derecho de aduana. No lo puedo cambiar aquí. En la actualidad, el comercio internacional ha experimentado un auge espectacular sobre estas operaciones y que tienen una gran complejidad en cuanto a la entrada y la salida de los territorios, decir, las fronteras entre un estado y otro, y que se comprometen, ¿no? en el tránsito de grandes distancias y que contribuyen en un valor significativo también a lo que significa el tráfico de la mercancía y también el tráfico o el movimiento humano por cada una de las fronteras de los determinados estados. Esta actividad de comercio que es tan dinámica hace que sea necesario la participación de agentes externos como intermediarios entre las aduanas y los particulares. Ustedes habrán escuchado que hay agencias aduaneras y esta actividad comercial, ¿no? de movilizar productos es tan amplia y de estado a estado es diario, a cada hora que se movilizan mercancías, es necesario la regulación de cada uno de las fronteras, de los estados, ¿no? La frontera, regularlo, pero también entonces se crea a este agente externo que no tiene, ¿cómo decirlo?
no proviene de un ente regulador, ni tampoco está determinado de un estado del otro, sino que actúan como agentes externos para ser intermediarios entre la aduana y entre el particular, es decir, el destinatario final de esa mercancía que entra o que sale de determinado país, ¿verdad? El paso del tiempo y la tecnología que tenemos nosotros en la actualidad permite que algunas de las actividades y las funciones que realiza aduana pues sea posible hacerlo como más ágil, ¿no? La importancia de todos los tratados internacionales en materia de aduana, las leyes que regulan la aduana y que posibilitan una adecuación del quehacer aduanero y determinar al agente aduanero, que más adelante vamos a conocer quiénes son los agentes aduaneros y cómo podemos nosotros ser un agente aduanero, está autorizado para ejercer esa labor y está autorizado por la dirección de aduanas para ser ese intermediario, de no ser el comerciante, de no ser ese particular o ese destinatario final de la mercancía que entra o que va a salir de un país, ¿verdad? Y entonces está ahí ese agente aduanero para tener esa relación con la función pública aduanera. El dinamismo económico que rige a la sociedad actual es tan amplia y se hace tan necesaria el poder controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale, qué puede perjudicar o beneficiar a la sociedad nicaragüense en este caso. Por ejemplo, las aduanas controlan hasta la salida y la entrada de alguna semilla de árboles, de animales, de algunas especies que están en peligro de extinción, por ejemplo, y los controlan en su tráfico. Y se hace necesario por el dinamismo económico, pero también sobre la preservación de la riqueza o el patrimonio de los estados. Algunos tienen la libertad de poder permitir el ingreso de ciertas especies de animal, otros lo tienen prohibido. Eso está según las normativas de aduana de cada estado. Aquí en Nicaragua sí se controla la salida, o sea, ahora sí como se controla la salida de los niños, de los menores de edad, también se controla así el ingreso y la salida de los animales y algunas especies de semillas, ¿no? Que van a tener un fruto. El derecho aduanero, ¿qué es el derecho aduanero? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan por medio de un ente administrativo llamado aduana las actividades y funciones del Estado en relación con el comercio exterior de las mercancías que entran o que salen de su territorio por diferentes regímenes aduaneros, así como los medios y el tráfico en que se conduzcan las personas que intervienen en cualquier fase de esa actividad aduanera o que violan las disposiciones jurídicas que están establecidas, en este caso, en las normativas aduaneras. Ese es el derecho aduanero, el conjunto de normas que van a regular el medio por medio de un ente administrativo, todas las actividades y las funciones del Estado para regular la entrada y la salida de las mercancías, pero también el paso o tránsito de
las personas que se conduzcan por cualquiera de las fronteras y que además están las normativas para establecer los mecanismos de procedimiento de la actividad aduanera y también cuáles son las sanciones que corresponden por las violaciones a las normativas de aduana de nuestro país. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho aduanero? La doctrina sostiene que la naturaleza jurídica del derecho aduanero está entre el derecho público y el derecho privado, fundada en la naturaleza de la tutela protectora de cada una de las normas. Serán entonces de derecho público aquellas protegidas por una acción pública y de derecho privado las que están protegidas por una acción privada. Acá decíamos anteriormente de que está un órgano, un ente de gobierno a cargo de esa actividad estatal, ¿sí? De poder controlar las fronteras, poder controlar los puntos aduaneros. Pero esas son de carácter de derecho público. También hay de carácter de derecho privado que están reguladas entre las actividades del Estado con los particulares, de la relación del Estado con los agentes aduaneros, por ejemplo, de que establecen los requisitos para ser acreditados y autorizados como un agente aduanero. Entonces sostiene de que en el derecho aduanero es de carácter público, porque a pesar de que sí está relacionado un carácter privado, ¿no? Entre las relaciones que se dan entre los particulares, entre esto que es el agente aduanero, pero la naturaleza del derecho aduanero y por la actividad que se desarrolla se tiene que es de carácter público, porque el sujeto esencial y el dominante en esta actividad jurídica es el Estado. El Estado es el que regula las relaciones con los agentes, con los particulares, es decir, con los comerciantes o con la persona, ¿no?, que va a ingresar a nuestro territorio. Aunque hayan acreditado a un agente aduanero, ese agente aduanero se tiene como parte de esta actividad de derecho público que lo ejerce el Estado. Las disposiciones son órdenes de derecho público, es decir, es una institución del Estado, un órgano del Estado, está involucrado el poder ejecutivo, ¿verdad?, como el órgano controlador de las actividades de aduana, y lo hace a través de la Dirección General de Aduana. La Dirección General de Aduana está regida también por la Ley 290, que regula la actividad y las funciones del Ejecutivo. Y estas disposiciones de orden público no pueden ser modificadas por los particulares. Es decir, aunque están ahí involucrados los comerciantes, aunque están los agentes aduaneros, estas disposiciones son de derecho público y es el Estado el que está facultado exclusivamente para determinar la actividad aduanera, ¿verdad? Va a ser el fiel cumplidor de la ley y va a velar porque se haya un efectivo cumplimiento en el interés general de los finalidades que persigue el derecho de aduana. La naturaleza de sus normas de integración y subordinación también está regulado en la ley
que lo regula, ¿verdad? Está relacionado con el derecho. Vamos a decir entonces que la naturaleza jurídica del derecho aduanero es de carácter público o que su naturaleza es de derecho público, porque el sujeto esencial y dominante en esta relación, en esta actividad aduanera, es el Estado del órgano administrativo que ha creado para vigilar esas actividades de aduana. Además, dice el profesor Fernando Muñoz que el derecho aduanero, además de ser un derecho público interno, también tiene una finalidad internacional, contiene una extranjería, ya sea las mercancías, ya sea el control de las personas, ya sea el país de origen, el de tránsito, el destino, por lo que es público, por lo que es interno y además es internacional. Y efectivamente, el derecho aduanero controla y tiene toda esta finalidad de controlar las mercancías, las personas, de controlar el origen, el país de origen de esas mercancías o de esas personas, que si es que va de tránsito, no solo la persona, sino también la mercancía, porque es posible de que por nuestro territorio, y sí, efectivamente lo hacen, por ejemplo, que están que vienen de, qué sé yo, de Guatemala y pasan por Honduras y luego por Nicaragua, pero su destino final es para Costa Rica, de llevar esas mercancías o el tránsito que llevan las personas. Entonces también tiene un elemento de extranjería y además un elemento del derecho internacional que está involucrado con esa finalidad que persigue el derecho aduanero. La autonomía es un derecho autónomo, el derecho de aduana. Hay varias clases de autonomía. Está la científica, cuando se tiene un objeto propio que se traduce al léxico, que se traduce a los conceptos, a los institutos, a los principios, a las instituciones, que contribuyen un conjunto de estudios, ¿verdad? Perdón, un conjunto, un ámbito normativo que justifica su estudio en independencia. Pero también está, entonces, un aspecto jurídico, cuando existe un conjunto orgánico de normas que responden a su objeto y a los principios esenciales de lo que es el derecho aduanero. Y está una que es legislativa. Esta es la respuesta que da el legislador a la autonomía jurídica cuando se incluye en un cuerpo legal y separado de otro conjunto las normas que forman el sistema aduanero. Está en la jurisdicción en relación a los tribunales especiales para conocer todos los conflictos que se originan en la aplicación de este conjunto de normas. Y está la autonomía didáctica o docente, que alude a la enseñanza, a la inclusión de la disciplina en los programas de estudio y también la especialidad. El derecho aduanero agrupa y explica hechos nuevos o hechos que otras disciplinas no contemplan, por razón de que cuenta con sus propios principios, tiene sus propias instituciones y sí se relaciona con otras disciplinas del derecho, pero sí tiene una autonomía legislativa, y es el caso del derecho aduanero nicaragüense. El derecho aduanero tiene su propia norma. Está el Cauca y el Recauca, sí, pero internamente la legislación nicaragüense ha creado una ley especial de materia de aduana, y esto le da la calidad o la característica que el derecho aduanero es un derecho autónomo. Tiene sus propios principios, tiene sus propias normativas que la rigen,
y está separada de la otra norma, aunque sí tengan cierta relación. Pero, por ejemplo, en relación a los impuestos de aduana, están separados de los impuestos que controla la Dirección General de Ingresos o la DGI, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es el derecho aduanero un derecho autónomo. El derecho aduanero tiene su autonomía legislativa y cuenta con sus disposiciones legales propias, en forma orgánica, pero también en forma separada de otras legislaciones. Les decía anteriormente, el órgano que controla la función de aduana es el Poder Legislativo, y hay una ley, la Ley 290, que regula las funciones y las actividades de este poder. Pero tenemos nosotros las propias leyes, y la ley que ha creado la Dirección General de Aduana en su conjunto, inclusive la forma en que es elegido su personal, la actividad y las funciones específicas está en la ley general de la Dirección General de Aduana. Entonces, está orgánicamente enlazada, por así decirlo, a otras normas, ¿verdad? Como la Ley 290, pero también cuenta con su propia norma. ¿Cuáles son los principios que rigen el derecho aduanero? Vamos a encontrar aquí los principios que conllevan aquí la inducción, la jurisprudencia que ha dicho en los casos de omisiones de la ley y todos que se puedan resolver las controversias judiciales o los principios generales del derecho, y debiendo entenderse que todos se utilizan como tales. Acá nosotros vamos a ver que hay también, y vamos a conocer los tribunales específicamente de aduana, que estos se encargan para resolver todo lo que tenga que ver con la fuerza, con la actividad de aduana. Entonces vamos a encontrarnos con eso y que tiene su principio, sus propios principios y la forma de aplicación de sus normas por las prácticas, por la doctrina, por las reglas que han sido estudiadas por los jurisconsultos, y por supuesto que no están entre algo, ¿cómo decirlo? Hay algo unido, ¿no? Siempre nosotros cuando hablamos de doctrinas, cuando hablamos de principios, vamos a encontrar que pueden surgir algunas contradicciones según los doctrinarios o según los estudiosos del derecho. Pero los principios fundamentales del derecho de aduana también están regulados en nuestra ley. ¿Qué es lo que vigila? ¿Qué son las instituciones que los rigen, ¿verdad? Para dar así los principios que están consignados en estas legislaciones del derecho aduanero. Bien, con esto completamos justito, con el tiempo ya se acaba. Entonces, el próximo sábado, por favor, le dicen a sus demás compañeros, está el video ahí en plataforma, este video va a ser subido para que lo vean, y nos conectamos el próximo fin de semana de la manera que lo hicimos hoy. Si no, nos ponemos de acuerdo en el grupo de WhatsApp para poder organizar la clase del próximo fin de semana. Que tengan buenas tardes y nos encontramos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Saludos. Buenas tardes, profe. Gracias, buenas tardes.